Bien, bueno, chicos, chicas, chicos, gracias por la invitación, gracias por tenerme en cuenta más allá de mis años y todo lo demás. El tema que les voy a presentar hoy es un tema bastante controvertido, relativamente nuevo, porque bueno, no tiene 1000 años como la audiología, y la verdad que para mí fue todo un aprendizaje estos últimos años, pero sobre todas las cosas por mi curiosidad que tuve siempre y las cosas que no cierran a veces, ¿no? Yo tuve la gran oportunidad de formarme más allá de muchos años con el doctor Diamante, y bueno, después estaba Orfila, por supuesto, y siempre dejan algún legado y alguna frase marcada a fuego. Diamante me decía siempre, los estudios tienen que coincidir con la clínica. Si no coinciden, hay que repetir y controlar los estudios. Bueno, yo eso a fuego. Y Orfila me decía siempre, nunca pierdas de vista el motivo de consulta. Ustedes vieron cómo es Orfila, todo así. Bueno, y bueno, en la trayectoria hospitalaria, más o menos muchos años atrás, aparecía gente, sobre todo mucha gente joven a veces, que decían no escucho, no entiendo, estoy sordo, bueno. Hacíamos todos los estudios, AT, logo, tímpano, impedancia, daban todos normales, todos perfectos. Bueno, volvíamos a citar al paciente para volver a controlar, daba todo de vuelta bien. Y así nos pasaba inclusive con los chicos, a veces que venía una mamá con el chico de 7, 8 años, que decía, ay, no escucha, está sordo, no entiende nada, hay que repetirle todo, y tenía todos los estudios en perfectas condiciones. Y así nos pasaba a veces con la gente de la tercera edad, cuando nos traían al papá, a la mamá, no, mirá, está re sordo, hay que ponerle un par de audífonos, y capaz que tenía apenas una hipacusia leve o apenas moderada. Y no coincidía con el relato del paciente. Y por supuesto la logoaudiometría subía, trepaba bien, pero ustedes saben que la logo es una prueba de palabras, grande, postre, cerda, carne, o sea, no es lo mismo que uno le diga, anda al dormitorio, fíjate, el patán en el segundo cajón a la derecha, que hay un par de medias. No, nada que ver. Y bueno, yo tenía para como discípulas, alumnas, ya estaba formando gente en el Hospital Español, y cuando uno es muy joven, ve al otorrino como un semidios. Y yo le decía, anda al otorrino, cuando eran chicas jóvenes, le decía, pregúntale, a ver qué te dijo, y volvé y contanos qué te dijo el otorrino, o sea, hay una medicación, un diagnóstico. Y era muy cómico, porque durante muchos años lo podría haber hecho hasta una estadística. Si era mujer, la mandaban a terapia, porque parece que las mujeres somos todas locas. Y si era varón, se controla en un año. He tenido varones de 30 años, de 35, 40, con 10 audiometrías, todas iguales. Y el mismo motivo de consulta. Alguno me decía, el otorrino me decía, usted es mitómano, usted es misógeno, le decía alguno así como hasta. Bueno, yo decía, y yo le dije a Diamante, algún día vamos a tener que mirar más arriba de la oreja, pero claro, no sabíamos cómo hacerlo. Entonces todo quedaba en el oído, la cóclea, terminábamos. Empezó a entrar la primera neurona con los neurinomas y qué sé yo, y la falla de discriminación, pero apenas entrábamos en eso. Y bueno, en la década de los 90, con gran suerte apareció la neurociencia en todo su esplendor, que para mí fue la octava maravilla del mundo, porque ahí fue cuando muchas disciplinas académicas empezaron a entrar con la década of the brain, fue esa, con el prefijo neuro. Entonces apareció la neurofarmacología, la neuropsicología, la neurootología, la neurooftalmología, y no escapó a la neuroaudiología. Y ahí fue cuando empezamos a mirar más arriba del oído, bien la vía auditiva, qué pasa en corteza auditiva, qué pasa en tálamo, qué pasa en áreas bajas del cerebro. Y ahí empezamos a entrar en un terreno. Y en ese momento creo que fue cuando aprendimos que oír es una historia y escuchar o comprender es otra historia. Pero los años que pasamos para esto. Bueno, entonces fue bueno, porque ahí empezamos a chusmear, a ver, a estudiar, empezamos a viajar, a ver qué es lo que pasaba, por supuesto, empezó hace muchos años atrás. Pero bueno, les voy a hacer un poquito de historia, porque como yo siempre digo, no hay actualidad sin historia, siempre está la historia atrás. Este señor Michael fue uno de los primeros que muchos años atrás hablaba de lo que era una sordera central. Nosotros vimos la sordera central en la universidad, pero nunca terminó de cerrar bien el tema, porque él decía ya que era una deficiencia para transmitir los impulsos auditivos a los centros más altos del cerebro, que sería un poco la definición de lo que sería ahora, pero bueno, sin saberlo. Mientras que hablaba de una fase receptiva,
ya un poco más de desorden del lenguaje, como un déficit en la interpretación de estos impulsos una vez que llegaron arriba, que es otra historia. O sea que el caminito había que hacerlo. El oído, el caminito, el cerebro. Boca y Cagliaro fueron los primeros pioneros en el campo de la evaluación central. Yo me acuerdo que empezaban a aparecer unas logos sensibilizadas y un médico de Corrientes logró armar una logo en mi época de residencia en el Hospital Rivadavia, con Santiago Arauz Viejo, y era una logoaudiometría que tenía normal, acelerada y distorsionada. La había grabado con un médico de Corrientes, era normal, y después la grande postre cerda casi como más rápida, y después todo distorsionado. Bueno, quedó en el intento, intentamos hacerlo, quedó ahí. Pero ya en los años 60, ayer con los colaboradores, ya empezaron a hablar de audición central y audición dicótica, o sea, dos estímulos diferentes simultáneamente. Esto fue por los 60. Así aprendimos entonces de a poco que el cerebro tiene una capacidad de procesar las señales sonoras que recibe. Katz y colaboradores en el 92, ya en la década de la neurociencia, la década del cerebro, hablaban de lo que hacemos con lo que escuchamos. Pero Musiek me dio una frase hermosa que, gracias a mi hijo que sabe mucho inglés, la puede traducir, cuando dijo lo bien que los oídos le abran al cerebro y lo bien que el cerebro entiende lo que los oídos le dicen. Me pareció hermosa esa definición de Musiek. Bien. Entonces ya se juntan los investigadores, la American Speech Language, y ya hacen un statement diciendo lo que serían estos, le ponen un nombre, un rótulo, desorden del procesamiento auditivo central, y ellos decían que era una deficiencia observable en una o más de los siguientes comportamientos que hasta ahora eran auditivos. La localización, la atención de la fuente auditiva, siempre hay un paciente que te dice el teléfono suena, no sé si está allá, si está acá, lo busco para este lado, está sonando del otro lado, esas cosas pasan. La discriminación auditiva, falla en discriminación, los aspectos temporales de la audición, o sea, la rapidez del mensaje, los desempeños acústicos con señales acústicas simultáneas, es cuando estamos con una reunión de 3 o 4 personas y habla uno por encima del otro, o me hablan de acá y los mensajes son diferentes y hay que integrarlo y comprenderlo. Desempeño auditivo con señales acústicas degradadas, nunca falta ese gente que habla todo bajito, así despacito, que tuvo una vocecita bajita, que tal que habla así con la papa en la boca, viene como los adolescentes, que, todo lo que no sea claro les cuesta mucho. Y también se observan los resultados anormales en los potenciales evocados auditivos. Bien, ahí aprendimos entonces que el acto de escuchar no se trata de una mera percepción del estímulo acústico, sino que necesitamos determinados mecanismos neurocognitivos, como la atención, la memoria, el aprendizaje, experiencias vividas, el lenguaje. Todo esto nos va a permitir la discriminación y el reconocimiento del mensaje hablado o de la discriminación o de la información sonora. O sea que es la forma como analizamos, interpretamos y utilizamos la información auditiva eficientemente. Apareció una lista de causas inmensas, porque hasta que encontraron las causas más comunes o patognomónicas, que son las que van a ver resaltadas acá, ellos hablaban de una ACV, es lógico. Algunas malformaciones congénitas, algunos cambios bioquímicos, la serotonina, el GABA, la noradrenalina, o sea, todos los neurotransmisores también lo estudiaron. La presbiacusia inevitablemente tiene este problema, porque lo que no entra bien acá no va a llegar bien a centros superiores. Un déficit neurológico mínimo, en muchos niños hemos visto este problema, y la famosa otitis media recurrente. ¿Pero por qué? Porque los chicos que tienen la otitis media recurrente, ustedes ven que pasan algunos meses, cuando no pasan años, con una hipoacusia leve de 30, 40, 50, 30, 40, 50, con las osas conservadas, es una conductiva, todo bien, pero el input auditivo no es el correcto, no tiene una buena entrada, por lo tanto, para que llegue al cerebro tampoco va a ser bueno. Entonces, hasta que esto, hacemos la colocación, que ustedes hacen la colocación de diábolos, o se supera con medicación, hemos visto que estos chicos tienen este problema, y lo que es peor, a veces perdura mucho tiempo, aun cuando hayan superado y llegado a la audición normal. Retraso madurativo de los niños, por supuesto. Los traumatismos, yo tuve una paciente que le arrastró un caballo, se golpeó mucho en la cabeza y después quedó ahí, que no entendía, que preguntaba qué,
los estudios eran todos perfectos, auditivos, pero ella preguntaba qué 3 veces y había que explicarle de vuelta lo mismo. Los tumores, también hemos tenido algún caso, las enfermedades degenerativas, las infecciones virales, algunos chicos que han tenido fiebre muy alta, con una varicela, un sarampión, alguna de estas eruptivas de la niñez, y el compromiso quirúrgico también lo hemos visto en la clínica. Yo me acuerdo con una paciente de 25 años, chica joven, que bueno, la empezamos a estudiar con lo que teníamos, con lo que podíamos, y en el potencial evocado yo no lograba bajar la impedancia de los electrodos, rojo, 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 y tocaba acá y tocaba allá. Y por ahí ella me dice, ¿cuál es el problema? Le digo, no sé qué me pasa. Le digo, me dice, tengo una placa de metal puesta acá. Buah, la placa de metal, sí, en una reunión de amigos, dice. Uno sacó un arma y dijo que tiro, que no tiro. Bueno, parece que pegó el tiro y pasó la bala y lo operaron en el hospital Fernández, y bueno, le pusieron una placa de metal, y a raíz de ese episodio ella quedó con este problema, como que no entendía, como que no escuchaba, pero decía, yo tuve una cirugía de cráneo, ¿no? Bien. Las características que tenían estos pacientes: se vuelan de nada, se distraen fácilmente, tienen esto que ven ustedes marcado, un poco lo más común, lo más patológico. Tienen dificultad para comprender en ambiente de ruido, dificultad para recordar información oral, son los clásicos, anda al dormitorio, fíjate en el placar, que ya, segundo cajón a la derecha, vienen con las medidas. Dificultad con la atención sostenida, con la atención dividida, hablar por teléfono y contestar que no, que sí a otra persona, o escuchan acá o escuchan allá, pero dividir, más allá de que las damas tenemos más que ustedes ese lujo, ¿no? Tienen pobre registro comprensivo, dificultad en órdenes complejas, tienen dificultad de rendimiento académico, con muy buen cociente intelectual, pero van remando con el aprendizaje. Entienden mal lo que le dicen, o una cosa por otra, te dije antes de las 5, me dijiste después de las 5, te dije el martes, me dijiste el miércoles, te lo conté. Es un tema más de comunicación por ahí. Y tienen falta de apreciación musical. En cuanto a las habilidades que sustentan este procesamiento auditivo central, los autores dicen que tenemos, antes que nada, la atención. Claro, como dicen los chicos, no te registro y no te registro. Si no te registro, no te escucho. La selección, poder escuchar algo ignorando todo el entorno. La decodificación fonémica. La comprensión, o sea, análisis, síntesis, asociación, la organización. Y este fenómeno muy interesante que es el working memory, también esto se lo debemos a la neurociencia. Ustedes saben que sería esa memoria a cortísimo plazo, que es la que nos permite seguir el hilo de lo que estamos diciendo. Vieron que hay veces que por ahí uno dice STEM y nos perdemos. Yo siempre digo que las campeonas del working memory son las traductoras simultáneas en los congresos, que están con los auriculares puestos, pasando la información, sin perder el hilo, sin perder el concepto, y de un idioma al otro, son campeonas en eso. Y por supuesto, la antítesis de esto podemos poner a Maradona cuando hablaba y se perdía, y bueno, ya se ve que el working memory de sus últimos años de Maradona estaba totalmente lesionado, evidentemente, porque le costaba muchísimo seguir el hilo. La evocación, que es la memoria a largo plazo, y la aplicación eficaz de la información auditiva. Así llegamos al año 2000. Se termina un poco esta década del furor neuro y ya hacen un nuevo consenso en Dallas. Yo tuve, por suerte, a la profesora Eliane Chouchat en la Universidad de Sao Paulo, y ella me decía que estuvo en este consenso, que había 14 profesionales, había 13 audiólogos y un patólogo del lenguaje. Y deciden hacer como una batería así mínima para evaluar este tipo de problemas, donde ponen, por supuesto, los estudios de audición periférica. Y acá aparecen los test monóticos. Ellos empiezan a crear test donde al mismo lado le ponen ruido, palabra, mensaje, todo del mismo oído, el ruido con la palabra. Los test dicóticos, cuando hay palabra de un lado, palabra del otro, y se mezclan en la cabeza y el paciente tiene que repetirlas. Ahí aparecen los test de patrones de duración, o sea, palabra larga, palabra corta. La palabra caramelo no es lo mismo que la palabra sal. Los test de patrones de frecuencia, porque la A no suena como la I, una es más grave y otra es más aguda. Y los test de patrones de intensidad, porque en la medida que vamos hablando, vamos
modulando de diferente manera. Y por supuesto no faltaban los estudios objetivos, que dieron mucha información. Ellos apostaron a las autoemisiones acústicas, que ya están bastante desarrolladas, la supresión contralateral, que era la que estudiaba la vía eferente, que es la que desciende de centros superiores hacia la ciliada, el potencial evocado, la medida de latencia media, la P300 para ver bien la corteza, la parte cognitiva, y por supuesto las imágenes, y acá la resonancia magnética funcional también aportó lo suyo. Esto fue un poco lo mínimo que ellos pusieron, uno hacía lo que podía con lo que tenía, por supuesto. En el año 2003, Belling y Stallman ya nos hablan de dos tipos de fenómenos bastante interesantes. Ellos hablan del procesamiento auditivo y un procesamiento del lenguaje. Llamaron un poco el bottom-up y el top-down. Es como que trabajan en conjunto. Uno va de abajo para arriba y el top-down vendría siendo lo que se cocina arriba. ¿Dónde termina uno y empieza el otro? Solo Dios sabrá. Pero bueno, por lo menos pudimos saber que en el bottom-up está la decodificación sensorial, el análisis acústico del habla. Y en el top-down ya está lo cognitivo, la atención, las funciones superiores, análisis lingüístico, los niveles semántico y sintáctico. Y esto resultó ser muy interesante porque acá aprendimos que también hay un procesamiento del lenguaje, aparte del procesamiento auditivo. Durante muchos años estudiamos la famosa vía eferente, hacíamos la supresión contralateral con las autoemisiones acústicas. Pero como decía mi abuelita, para bajar tiene que subir, ¿no? Si no, no va a poder bajar. Y pareció ser muy interesante ver cómo sube este caminito desde el órgano periférico. Y acá es cuando Belling presenta en el 2003 un caminito de la vía aferente que resultó ser muy interesante, donde ella parte desde el órgano periférico, el ingreso de la señal acústica, dentro de las componentes, la intensidad, la distancia, el análisis acústico del habla, el complejo libar superior, que es donde la vía auditiva cruza para el lado opuesto, y ahí ya empieza el primer input binaural, vendría siendo la localización del estímulo y las primeras manifestaciones de lo que sería señal ruido. El lemnisco lateral, que sería fibras auditivas ascendentes y descendentes, pero primariamente son más ascendentes que descendentes. El colículo inferior, esto va medio coincidiendo con el potencial evocado. Ustedes se dan cuenta que es la onda 1, la onda 2, la onda 3. Acá tenemos la onda 5, que es la que vemos que nos falla en este tipo de pacientes, porque acá está la modulación de la señal acústica, la localización espacial, y acá empieza el procesamiento de las señales sonoras más complejas, como es el habla. No es lo mismo el guau guau del perro que decir te quiero, por ejemplo, ¿no? El nervio auditivo del tálamo, que sería la primera estación entre cerebro y corteza, donde está la integración. La corteza auditiva primaria, que estaría la organización tonotópica. Ustedes saben que vieron que la cóclea tiene todo, si uno la desenrolla, como siempre explico, suena como un pianito. Están guan, guan, guan los graves, guan, guan, guan los medios, guan, 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 los agudos. Y toda esta organización viaja por toda la vía auditiva, y acá también está esta organización tonotópica, la representación fonemática del habla, las voces y los puntos de articulación. Y el área de Wernicke, donde sería el reconocimiento del estímulo lingüístico, y ahí ya estaría realmente la comprensión del habla. Esto resultó ser muy interesante, porque veníamos estudiando siempre la vía eferente, el famoso CMOC, sistema eferente medio olivo-coclear, pero bueno, ya empezamos a ver que también tiene que subir, y tiene que subir bien. Sabemos que en computación el prefijo input precede a processing. Este procesamiento auditivo sería un poco la capacidad de utilizar el sentido de la audición, y estos desórdenes en este momento sería la dificultad en el procesamiento del input auditivo. ¿Está? Cuando uno le explica al paciente, y ¿qué es lo que le pasa? Yo creo que nadie puede manejar un problema si no toma conciencia y no entiende lo que le pasa. A ver, es como que yo camino encorvada, camina derecha, hasta que mi cerebro no registra esta postura, seguramente voy a seguir caminando encorvada. Yo le explico al paciente, y esto también lo debo a la literatura, que la cabeza funciona como una computadora.
que en computación el prefijo input precede a procese. A ver, y que para que la computadora procese, yo le tengo que cargar los datos correctamente. Yo le pongo un punto de más, una coma, una letra que falta, y la computadora no procesa correctamente. En esta computadora yo le estoy cargando los datos por acá, pero la computadora va a procesar acá arriba, donde está la atención, la memoria, el aprendizaje, el lenguaje. Y que por si eso fuera poco, todos tenemos un caminito del oído al cerebro. Sabemos que es la vía auditiva, el GABA, la noradrenalina, todos los neurotransmisores, la serotonina, todos los neurotransmisores que van a llevar la información. Entonces el paciente tiene que tener idea de que acá tiene que tener una buena entrada de alguna manera para que esta información llegue correctamente por este caminito a centros superiores. Son los pacientes que escuchan perfectamente en situación ideal, como es 1 metro de distancia, pistas visuales, que no es leer los labios, es decir, me duele la panza, me duele la cabeza, fíjate allá. El cuerpo dice mucho, el lenguaje corporal. El ambiente es silencio, fundamentalmente, y un lenguaje claro y con buena dicción. Entienden todo, pueden... Es el caso cuando dicen en la escuela no puede aprender y con la maestra particular aprende todo. Claro, la maestra particular es un one-to-one, es un face-to-face, es ambiente de silencio, es la situación ideal. El aula es otra historia, la reverberancia las mata. El problema se agrava cuando las señales acústicas no están claras o están degradadas por distorsión, como les digo, la gente que no habla claro, pero lo con la boca, la competencia cuando tienen mensajes simultáneos que le hablan de un lado y del otro, los ambientes reverberantes, es terrible cuánto les afecta todo esto, que es la mala acústica. Cuando tienen clases abiertas, los chicos que dicen en gimnasia me cuesta, al aire libre me cuesta entender a la profesora lo que dice, el ambiente de ruido, por supuesto, y las señales pobres por interferencia, intensidad o contenido. Pasaba mucho con los teléfonos de línea de antes, ¿se acuerdan? Que hacían ruido, que no se escuchaba claro, que se entrecortaba. Bueno, les costaba muchísimo comprender. ¿Cómo implica esto? ¿Cómo impacta? En los niños es el lenguaje y aprendizaje, donde más impacta, asociado con dificultades académicas. Y en los adultos el impacto es más a nivel social, laboral y familiar, le agregaría yo, porque al tercer que lo mandan a freír mondongo. Entonces, una vez se lo dicen que se lo repiten la segunda y la tercera ya no va más. Te lo digo 3 veces. Llegamos al 2005, se vuelven a juntar los investigadores, lo cual parece fantástico esto, la American Speech Language, y ya nos hablan de 3 puntos importantes. Bien, acá nos dan el lugar a nosotras. Ellos dicen que es terreno del audiólogo en el diagnóstico e intervención de este desorden de procesamiento auditivo central. Nos hablan de un equipo multidisciplinario como algo imperativo, claro, en el hospital lo podés hacer, tenés al pediatra, al neurólogo, al psicólogo, te comunicás con la maestra o hablas con el entorno de la familia, pero en la parte privada, por lo menos ellos piden aunque sea el patólogo del lenguaje, el speech therapy. Y cambian un poco en la terminología, queda definitivo el término central. Yo me acuerdo cuando viajaba a Sao Paulo, antes de que aparezca, yo viajaba en el 2003, 2004, y yo ya en mi trabajo notaba un tema del input auditivo en órgano de cóclea, en oído interno, en órgano de cóclea, en órgano de corti, en oído interno a nivel coclear, y yo ya me decía, mucho interesante, mucho interesante. Bueno, parece que en el momento anterior, de 2000 a 2005, ellos quedaron hablando como de procesamiento auditivo solo. ¿Por qué? Porque estaba toda la influencia de la cóclea en todos estos determinados procesos. Por algún lado tiene que entrar la información. Pero acá se dan cuenta también de que los centros superiores tienen un rol muy importante. Entonces ponen la palabra central entre paréntesis como que es un poco y un poco. Pero cambian la definición. ¿Por qué? Porque ya nos hablan de una deficiencia o déficit para el cual el sistema nervioso central utiliza la información auditiva. Y ya hablan de un procesamiento perceptual de la información auditiva. Ahí aprendimos que las actividades periféricas son las responsables de las sensaciones sonoras, mientras que las actividades centrales son las responsables de las percepciones sonoras. ¿Ok?
Es diferente, no es lo mismo. O sea que ponen como definición un déficit en el procesamiento neural del estímulo auditivo, con una dificultad en el procesamiento perceptual de la información auditiva, demostrando baja performance más o menos en todo lo anterior, la localización sonora, la generalización, la discriminación auditiva, el reconocimiento de patrones, los aspectos temporales, el mensaje competitivo, cuando hablan todos simultáneamente, y la baja performance en señales acústicas degradadas. Acá aparece la neurociencia, con las conexiones y un aporte realmente muy, pero muy bueno. Los aportes relacionados con lo cognitivo, con la atención, con la memoria, con el sistema sensorial biológico. La neurociencia auditiva, las áreas de anatomofisiología, ahí nos hablaban de la farmacología, que de hecho fue un poco lo primero que pudimos hacer con estos pacientes, y la plasticidad del sistema nervioso central, que fue un poco la vedette que empieza a surgir en este momento, sabiendo que no termina con la adolescencia, que no termina con la adultez, sino que mientras sea estimulado, como dicen algunos autores, hasta los 99, hasta los 100 años, podemos tener un cerebro con plasticidad. Los neuroquímicos, ahí dan mucha importancia a todo esto. Sabemos que toda la información, la representación de los sonidos son transmitidos de la cóclea al cerebro a través de complejas redes y sinapsis que todos disponemos. Y por eso surgió acá la importancia del tratamiento farmacológico. Los primeros pacientes empezamos a hacer algo con el neuroactin, neuropentin, o sea, tratando un poco de ver una medicación destinada a los neurotransmisores, que por supuesto fue también lo primero que empezaron a hacer ellos, ¿no? Ahí tuvieron en cuenta la historia clínica del paciente. Siempre hay alguien en la familia que ha tenido este problema, en su infancia, en su adolescencia, en su adultez, pero en algún momento lo tuvieron. Por eso hacen la genética, los antecedentes familiares, los antecedentes pre, peri y postnatales. Los prematuros, casi todos es una fija que tiene este problema. Van creciendo 6 años, 7 años, 9 años, 10 años, y van arrastrando hasta que en un momento, bueno, lo superan, pero los primeros años de vida o tienen retraso del lenguaje, les cuesta armar la frase, tienen todo este tipo de problemas. Los factores psicológicos, emocionales, sociales, los educacionales también. Y el bilingüismo, esto nos ha pasado con los hijos de diplomáticos, o de estos que nacen, yo tengo una pacientita que nació en Chicago, los padres hablaban español, el papá lo trasladaron a París, o sea que aprendió el francés, de París pasó a Sao Paulo. Cuando llegó de vuelta a la Argentina tenía 3 idiomas en su cabeza, en el momento tartamudeaba, por supuesto, me decía don toque, y cuando hacíamos el training que yo le decía corto, corto, largo, me decía longo, longo, corto, me hablaba un poco en portugués, un poco en inglés, un poco en francés, no, esto se da mucho, y se da mucho a veces en chicos que, sobre todo los que nacen en Estados Unidos, adquieren como colegio allá, y cuando vienen acá, tienen que volver a adaptarse al tema español. Bueno, para el diagnóstico, ellos dicen que le corresponde al audiólogo, incluye al patólogo del lenguaje, y ahí crearon una serie de test que están grabados, que por supuesto había una cantidad infinita en Estados Unidos, después las colegas de Sao Paulo desarrollaron otro montón de test grabados en portugués. Teníamos que llegar a Buenos Aires con eso porque son verbales. Algunos son no verbales, que son de sonidos, esos son internacionales, fantástico, pero con los verbales nos veíamos medio mal. Entonces eran test grabados de señal ruido, por ejemplo, palabra con ruido más bajo, con ruido igual intensidad, con ruido a más intensidad, oraciones, el test de mensaje competitivo, los test dicóticos grabados ya, que decían 2 palabras de un lado, 2 palabras del otro, y el paciente tenía que repetir las 4 en lo posible, ¿no? Los test tenían que tener validez, confiabilidad, especificidad, y los resultados tenían que coincidir con la clínica. O sea que si el paciente venía con motivo de consulta, en ruido no entiendo nada, en ruido no comprendo nada, la prueba de speech noise tenía que ser evidentemente que fallara en el speech noise. Pero siempre, siempre evaluar la audición periférica antes de las funciones auditivas centrales. Estos pacientes tienen por lo general la audición perfecta, toda en 10 decibeles, que no va a ser lo mismo si una hipoacusia moderada o leve, ahí puede cambiar.
Los tipos de test reflejan una variedad de procesos auditivos y niveles y regiones del sistema nervioso central. No aplicamos todos los test. Yo tengo muy en cuenta el relato del paciente. En la investigación que hacemos del paciente nos tomamos 1, 2, a veces 3 sesiones, y de acuerdo a las referencias, a la información que nos brinda el paciente, vamos seleccionando los test para evaluarlo. Están grabados, repito, lo hacemos en cabina, adosado a los auriculares. Como guía teníamos test de discriminación auditiva, de palabras fáciles, digamos algunas más complejas, pero parecidas, pero diferentes. Test de procesamiento temporal, logramos traer un test que está como el habla comprimida, por ejemplo, dice, el policía tapó al ladrón, el policía tapó al ladrón, el policía cada vez más rápido, para que la parte temporal sea más dificultosa. Los test monóticos del mismo oído, los test dicóticos, que son las palabras mezcladas, diferentes en cada oído, los estudios electroacústicos, las autoemisiones y los estudios electrofisiológicos. Que esto es lo que, según mi profe de Sao Paulo, ella le daban mucha importancia al potencial evocado, a la latencia media sobre todo, a la P300, ellas hacían el mismatch negative también, porque son los que evidencian el problema, es donde nos indica el caminito que va desde primera neurona hasta corteza auditiva primaria, así queremos hacer todo. Pero por lo menos vemos cómo viaja la información. Ya en el 2007, ustedes ven cómo va variando todo esto, MUSIEC nos brinda 5 categorías, hablando de los test de interacción binaural, que serían los test dicóticos, los test monaural de baja redundancia, ellos hablan de los fenómenos de la redundancia, les explico. A ver, es una terminología que incluyeron hablando de una redundancia extrínseca e intrínseca. Ellos decían que la extrínseca sería todo lo que viene de afuera, las señales sonoras, el habla, el mensaje, la distancia, la intensidad, la claridad. Y la intrínseca serían los múltiples, digamos, tractos neurales que tenemos nosotros, las múltiples sinapsis y tractos neurales, que van a llevar la información para que pueda procesar a nivel central. Todos disponemos de estos múltiples tractos neurales que tenemos. A ver, uno de los dos tiene que estar bien, porque si los dos están mal, seguro que ahí el paciente tiene serios problemas de comunicación. Apostaron los test dicóticos, los test de procesamiento temporal y los estudios electroacústicos y electrofisiológicos. No es tan fácil evaluarlos. ¿Qué hacemos con estos pacientes? Fue todo un tema esto, porque bueno, logramos en un momento hacer toda la investigación, empezamos a hablar con algunos otólogos explicándole de qué se trataba, pero claro, ¿qué hacíamos con estos pacientes? No teníamos muy claro todavía. Yo sí me recuerdo un distinguido otólogo de la ciudad de Buenos Aires que delante mío le decía, mira, entendemos lo que te pasa, sabemos lo que te pasa, el paciente tenía creo que 32 años, no estás loco, no estás mintiendo, estás diciendo la verdad, tenés un problema así y así, pero ¿sabés qué? No sabemos qué hacer con vos. Así que andá y dentro de 6 meses vení a ver si los gringos nos mandan algo a ver qué hacemos con vos. Y efectivamente, al poco tiempo, inclusive en ese momento, lo primero que se recurrió fue a la farmacología, al Neuroactin, Neuropentin, que son estas drogas, que algunos pacientes anduvieron bien, no todos, pero algunos pacientes en 2 meses, que después cuando les muestre los casos, van a ver cómo se modifica el potencial evocado, por ejemplo. A veces sin llegar a estas drogas, un paciente con 5 biloba, por ejemplo, mostró una diferencia abismal en 2 meses, que eso me acuerdo que fue con Orfila en un café que yo le mostraba los estudios, y venía todo así el paciente, y bueno, sale esto por 2 meses, y en los 2 meses vino todo alerta, todo, ay, sabe que ando re bien, que estoy escuchando mejor. Cuando lo pongo en el potencial evocado, claro, la conducción neural fue totalmente diferente. Y fue nada más con 5 biloba, nada más. Pero va, fue lo primero que empezamos a hacer un poco. Por suerte ya en el 2005, Barán y MUSIEC nos dan una intervención. Hasta acá va más o menos bien, me están escuchando, quieren preguntar algo. Vamos bien. Todo perfecto. ¿Lo van entendiendo? Sí, sí. Clarísimo, sí. Yo hablo medio para la mesa de Mirta Legrand, como dice Orfila, chicos, yo catedrática mucho no, pero
lo que pretendo es que entiendan lo que estoy diciendo. ¿Lo van entendiendo? ¿Sí? ¿Está? Bueno. En el 2005 ya empezamos a ver un poco la intervención para este tipo de problemas. ¿Qué hacíamos con estos problemas? Bueno, nos dan un trípode. Estrategias compensatorias, modificaciones ambientales y un training auditivo. Y dije, a ver, ¿qué será esto? Dije, yo empecemos a estudiar. Claro, las modificaciones ambientales estaban destinadas a clarificar la señal del ambiente. Por ejemplo, si podés tener un ambiente silencioso, si podés poner un cortinado, si podés estudiar en un lugar aislado, todo lo que mejore el acceso de la información auditiva. El trabajo en clase, sentate en el primer asiento, las situaciones de la vida diaria, o sea, si nos sentamos 3 personas a cenar, papá, la mamá, bueno, bajemos, apagamos la tele, apaguemos la radio. Si vamos al teatro, sentate en la primera fila, en la segunda fila. Si vas a un congreso, si vas a un curso, sentate adelante. Todo lo que mejore el acceso, digamos, a la información acústica. Y las estrategias compensatorias, ellos trataban de minimizar el impacto, o sea, hacerle la toma de conciencia. Yo le digo a los pacientes, abrí las orejas. Abrir las orejas es tener audición activa, es prestar atención, es focalizar. Entonces, toda una estrategia, porque si no toma conciencia que tiene que tener audición activa, abrir las orejas, sentarse bien y estar atento, va a ser más difícil que logre la comprensión del tema. Las estrategias metacognitivas y metalingüísticas. A ver, yo te digo, el pastor cuídalas y me voy caminando. El cerebro solo te va a decir que cuida las orejas, no te va a decir que el pastor cuida la calle. O te digo, no, mirá que en el invierno hace mucho. Y bueno, la palabra frío quizás no la escucha, pero el cerebro ya se la pone sola. No hay mucha opción. Entonces, todas esas estrategias, el paciente tiene que aprender digamos, a familiarizarse. Y este tren auditivo, yo dije, esto sí hay que hacer una terapia. Digo, no, yo la parte de foniatría nunca me gustó. Tarea repetitiva sin gratificación inmediata, nunca fue conmigo. No la va, digo, a mí no me hagan eso. Que lo atienda otro, que haga el no. Pero no, fue diferente esto, me encantó. ¿Por qué? Porque se apoyó en la neurociencia. Y ellos trabajamos ya por suerte, con la plasticidad neural, no tanto con el oído. Entonces vemos que se trata de ver un poco las alteraciones de las células nerviosas para que se adapten mejor a las influencias del medio. Entonces yo sé que el training sería uno de los mejores caminos para apostar a la plasticidad neural. Pero claro, el training es una cosa comprimida, cortita, intensiva, 1 mes y medio, como mucho 2, no mucho más. Y se logran los cambios en la tercera, cuarta sesión, ya el paciente empieza a notar cambios y uno ya se siente gratificada con lo que está haciendo. Es medio tortuoso, pero bueno, el tema es que sea intensivo, no cortarlo, como que uno tac, actúa por repetición y golpeando directo en corteza auditiva primaria. Ellas hablan del training y se apoyaron en 3 áreas de la plasticidad, de las cuales tienen todo bastante bien documentado. Nos hablan de un famoso LTP, como un Long Term Potentiation, como una potencia, como una cosa que hace potencia a largo tiempo. La deprivación sensorial y la estimulación auditiva. Este famoso LTP me resultó muy interesante, porque claro, la neurociencia lo explica como una correlación fisiológica, aparentemente neural. Es como un eslabón entre la memoria y el aprendizaje. Ellos sostienen que son un grupo de neuronas corticales o subcorticales, que se difieren mucho de las células sensoriales y que tienen una adaptación muy rápida a la estimulación, dando lugar a un aumento de respuesta. A ver, neurofisiológicamente sería un poco como el tracto neural entre tubérculo cuadrigémino y amígdala cerebelosa. Es como que el tracto, como sería la latencia media, después de la onda 5, investigamos un poquito más y ahí nos damos cuenta que está este famoso LTP. Ellos dicen que ocurre por estimulación y permanece por largo tiempo por estimulación intensiva. Y es cierto, porque hemos tenido pacientes que después de 4 o 5 años vienen ya directamente, a ver, hacemos el curso de nuevo, como te dicen. Bien. ¿Cómo voy con el tiempo? ¿Bien? Más o menos.
La deprivación sensorial, sabemos que cualquier sistema que está fisiológicamente diseñado para responder, si no está estimulado, el sistema neural cambia. Y esto lo vieron ya Western en el 83 cuando decía que una deprivación sensorial se observa una reducción en el volumen de las células en las estructuras auditivas más bajas del cerebro, cuando no hay mucha estimulación auditiva. Y Pearson y Selden-Keller también decían que un daño coclear que está producido por hipoacusia inducida por el ruido, ustedes saben que tiene la caída en el 4000, tiene una pobre organización tonotópica hasta colículos inferior. Estos pacientes tienen la onda 1, 2, 3 y la 4, 5 se nos va. O sea, que la estimulación brinda cambios en el sistema nervioso auditivo central. Esto lo han demostrado Yatayat y Merzenich con niños y con problemas de aprendizaje. Ellos tratan de lograr cambios estructurales, morfológicos y funcionales en el sistema neural. Y acá apuestan mucho a la maduración, la estimulación, la plasticidad, a todo interrelacionado. Ellos han visto grandes avances y grandes cambios en el sistema neural con esta correcta y apropiada estimulación auditiva. De ahí se consideró que el tren auditivo es una entidad clínica, después de ver todos estos progresos en corto tiempo. Zermatt y Musiek nos hablan en el 92 ya de brindar apoyo, comprensión, seguridad, la autoestima, la motivación. Es fundamental que venga al training, le decimos, mira, esto es 1 mes y medio, nos vamos a ver 2 o 3 veces por semana, venís contento, venís con ganas, porque si venís protestando, de mal humor, no sirve. Mucho estímulo, mucho incentivo. Es un programa intensivo, con un propósito definido, y apostamos directamente a la falla del paciente, que ya lo hicimos en la previa evaluación, no perdemos tiempo, sabemos que falla acá, acá y acá, el training va a pegar acá, acá y acá. Entonces, en poco tiempo ya vemos los resultados. Y como me enseñaba mi profe en Sao Paulo, consistencia, frecuencia y concurrencia obligatoria. No puedo empezar el training, me voy a un congreso, falta una semana, vuelvo, seguimos, no. Eso va continuo. No puedo venir porque tengo un cumpleaños, no podés ir al cumpleaños, venir a ver a mí, después te va al cumpleaños. O sea, no podemos cortarlo, esa es la idea, no podemos enfermarnos, lo hacemos, yo lo hago con almanaque, lo arrancamos un día, pongo fecha de inicio y fecha de final. Y lo que se logra, se logra. Y realmente después vemos el post, y es muy interesante, que lo van a ver en la próxima. Alicia, sí. Nos quedan 5. Dale. Bueno, tener en cuenta el relato del paciente, los test correspondientes, las sesiones de media hora, 2 o 3 la tarea para el hogar, le damos. Trabajamos en cabina con auriculares. Trabajamos funciones centrales, audición dicótica, rasgos de prosodia, todo lo que podemos. Esto tiene mucho de creatividad. Otra vez lo mismo, la motivación, el counseling, consistencia, frecuencia y concurrencia. Y bueno, acá es lo último que les muestro, que en el 2000 hablábamos del procesamiento de la información en la modalidad auditiva. En el 2005 pasó a ser un procesamiento neural. Y en el 2007, Moore nos habla de un problema funcional auditivo que no puede ser explicado a través del estudio periférico. Bueno, ya entramos en otra que en el 2008, que ya son de naturaleza heterogénea, refleja complejidad del sistema nervioso auditivo central, y ya entra otras habilidades que son las cognitivas, que las vamos a ver la próxima, y también acá ya tienen en cuenta en el 2018 la vía auditiva aferente y eferente. Listo, hasta acá llegué, y